En el siguiente documental se presentará la Escuela de Frankfurt. Somos el equipo número 8, conformado por Basto Herrera Fátima, Chan Wichin Ana Gabriela, Estrada López Laura Yaneli y Leiva Gómez Mirta. La Escuela de Frankfurt representa el último bastión del neomarxismo contemporáneo. Tuvo su origen en el Instituto para la Investigación Social fundado en esta ciudad alemana, a principios de la década de los años 20. Su marco histórico fue la época de la posguerra, la experiencia fascista y posteriormente el estalinismo en la Unión Soviética, así como la crisis suscitada por la Segunda Guerra Mundial y sobre todo las experiencias sufridas en los campos de concentración controlados por los nazis. Theodor W. Adorno. Adorno, junto con Max Horkheimer, se ha considerado uno de los principales guías de la Escuela de Frankfurt. Nació en 1903 en la propia ciudad de Frankfurt y murió en 1969. Además de filósofo, es conocido como musicólogo. Al ponderar la obra de Hegel, Adorno se inclina por el Hegel dialéctico, por el Hegel de las negaciones, para rechazar al Hegel sistemático, cuya filosofía se presenta como algo totalmente cerrado y concluido. La dialéctica que acepta Adorno es una dialéctica que llama negativa, la cual debe diferenciarse de una dialéctica positiva. Las dialécticas positivas son las que se vinculan a las teorías del progreso. Recuérdese la filosofía de la ilustración o la razón ilustrada, que hablan de etapas o estadios que se suceden una tras otra de manera mecánica y cuya meta, al final de cuentas, es el dominio de la naturaleza y de la sociedad. Pero al dominar o tratar de dominar la naturaleza, el hombre se ha convertido paradójicamente en objeto o víctima de su propio dominio, es decir, ha caído en la alienación. Por ello, Adorno se pregunta, ¿cómo es que una teoría del progreso de la perfectibilidad humana, como lo es la moderna proveniente de la Ilustración, puede desembocar en la alienación, en un sometimiento del hombre y no en su verdadera emancipación? Ello ocurre, considera Adorno, porque esta teoría ha olvidado que la historia universal debe construirse y negarse, es decir, debe ser explicada mediante una dialéctica negativa. Una dialéctica negativa excluye toda explicación definitiva o conclusiva y tiene en cuenta el movimiento incesante del pensamiento al que no puede satisfacer ninguna alternativa. La adopción de este tipo de dialéctica sumamente crítica lo lleva a la siguiente afirmación. Quien elige hoy el trabajo filosófico como profesión debe reiniciar a la ilusión con la que antes iniciaba los proyectos filosóficos, que sea posible aferrar con la fuerza del pensamiento la totalidad de lo real. Ninguna razón justificadora podría hallarse a sí mismo dentro de una realidad cuya orden y cuya forma rechaza y reprime cualquier pretensión de la razón. Las dialécticas positivas, al totalizar y absolutizar la razón, se convierten en paralizadoras, en antirrevolucionarias. Solo afirmando la no identidad del ser y pensamiento, podemos aspirar a desenmascarar los sistemas filosóficos que pretenden eternizar el estado presente de la realidad y bloquear toda acción transformadora y revolucionaria. La dialéctica negativa, por otra parte, es materialista en la medida en que se centra en el objeto que no puede someterse a lo racional, entendiendo como lo identifico y totalizador. Lo singular, lo concreto, es algo más que su determinación universal. No se deja atrapar dentro de las redes de un sistema. De esta manera, la dialéctica negativa postulada por Adorno no es una dialéctica idealista que disfraza la realidad con esquemas conceptuales, sino más bien una dialéctica materialista para la cual la realidad no es un absoluto racional, y según la cual una realidad desagarrada, no apaciguada e irreductible, quiebra identificar todos los intentos filosóficos, cualquier totalidad tanto teórica como práctica y por tanto política. Ahora bien, esta dialéctica negativa es utilizada por Adorno para hacer una severa crítica a la cultura y a la sociedad contemporánea. En esta sociedad tecnificada prevalece una razón instrumental que es incapaz de fundamentar y orientar los fines de la vida humana. Su función es la de construir o perfeccionar los instrumentos o medios adecuados para el logro de fines establecidos y controlados en el sistema. En esta sociedad, el individuo queda absorbido, negado, desaparece ante el aparato al cual sirve. Habermas nació el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf y vive actualmente en Starnberg, Baviera. Este pensador es considerado el continuador de la Escuela de Frankfurt, con filósofos como Theodor Adorno y Herbert Marcuse, y de su teoría crítica. Sus intereses abarcan el análisis de la racionalidad del sujeto, los regímenes políticos, la democracia, la modernidad y la dialéctica, entre otros.
El trabajo de Habermas ha estado dirigido a explicar y a superar las contradicciones entre los métodos materialistas y trascendentales, enfocándose en una nueva teoría crítica de la sociedad. También a retomar la teoría social marxista, teniendo en cuenta las posturas individualistas centradas en torno al análisis de las relaciones entre los fenómenos socioculturales, psicológicos y la estructura económica de la sociedad moderna. En su obra fundamental, Teoría de la Acción Comunicativa, 1981, el filósofo sentó las bases de una guía práctica para la sociedad moderna. Según su teoría, las bases de las normas que hacen a una sociedad están en el lenguaje, que es un medio de entendimiento que posibilita actuar en la sociedad. A través de la teoría de la acción comunicativa, hace los trazados de una pragmática general y de una teoría universal de la sociedad. Reconstruir mediante la expresión de los individuos, del lenguaje y la comunicación, un espacio de entendimiento y consenso, de aceptación y cooperación como basamiento de un nuevo pacto social. Una filosofía para la transformación social, por consiguiente, de matriz sociológica, que se apoya en la comunicación a través de la filosofía del lenguaje. El lenguaje permite el conocimiento y la comprensión, y se convierte así en el eje de la conciencia transformadora, de la innovación social. En el horizonte de la acción comunicativa resplandece una sociedad reflexiva y libre, que se une por el conocimiento y no por la imposición o el temor. Es la autonomía de la razón comunicativa, el triunfo del agora. En el lenguaje, afirma Habermas, está la base de la democracia, porque permite una comunicación e interacción eficaz, equilibrada y libre. Levi-Strauss es sobre todo conocido por haber introducido en la antropología un método extraído del dominio de la lingüística, el estructuralismo. Con él ya no se trata de estudiar los fenómenos sociales, los sistemas de parentesco o los mitos como entidades independientes con un significado propio, sino de analizarlos como elementos de un sistema organizado, cuyos vínculos se mostrarían por sus diferencias y no por sus semejanzas, y de los que se obtienen estructuras de pensamiento comunes a todos los seres humanos. El que fuera maestro de investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y después subdirector del Museo del Hombre de París, mantiene una mirada crítica a sus contemporáneos. En 1955 escribiría en su obra Tristes Trópicos que la humanidad se instala en la monocultura, se prepara para producir la civilización en masa como si se tratara de remolacha. Su visión pesimista de la evolución actual de la humanidad, de la que predice el fenómeno de la globalización, le hacen ser un antropólogo, filósofo, heredero de Jean-Jacques Rousseau. El estructuralismo fue el paradigma académico predominante en las ciencias humanas y sociales durante buena parte del siglo XX, y también una moda cultural que en la posguerra desplazó a otras modas culturales como el existencialismo. Jacques Lacan. Jacques Lacan nació en París y se formó con los jesuitas. Estudió medicina y se especializó en psiquiatría. Durante la Segunda Guerra Mundial permaneció en el París ocupado, trabajando en el Hospital Militar de Val-de-Grâce. Después de la guerra adoptó el psicoanálisis como herramienta clave en su trabajo. Lacan es uno de los máximos exponentes del psicoanálisis actual y se puede decir que el mundo contemporáneo tiene una duda con él. Él comentaba que su trabajo era complejo a propósito, porque si resultaba demasiado claro, las personas que lo escuchaban no iban a poder elaborar lo que había expuesto. De ahí que para entender a Lacan muchas veces hace falta revisar algunas ideas previamente dirigidas, por así decir, de otros profesionales que han estado cerca de él, y aún así los entendimientos son bastante parciales. Él decía que el yo, que era la personalidad del ser humano, ocupaba el lugar del desconocimiento. Lo planteaba así porque decía que las personas, cuando nos comunicamos las unas con las otras, no sabemos lo que decimos ni tenemos claro cuáles son las intenciones que nos mueven a hablar como hablamos o a comportarnos como nos comportamos. El 90% de su obra está concentrada alrededor de Freud, es decir, él se dedicó a extender los alcances de la teoría freudiana.
y un buen 10%, a mi entender, han sido aportes personales y que van más allá de la obra freudiana. Michael Foucault fue uno de los grandes pensadores del siglo XX. Fue reconocido mundialmente por sus ideas sobre las instituciones sociales, especialmente las prisiones, el sistema de salud y la psiquiatría, así como por sus estudios acerca de la sexualidad humana. Nació el 15 de octubre de 1926 en la localidad de Poitiers, Francia. Logró ingresar en la École Normande Supérieure, pero su estancia ahí fue grave ya que sufrió depresión y varios intentos de suicidio. En ese periodo estuvo en manos de un psiquiatra. Ahí es donde adquirió una gran pasión por la psicología, lo que le llevó a licenciarse tanto en psicología como en filosofía. Foucault detectó insuficiencias existentes en las principales corrientes que trataban la psicopatología, en especial el psicoanálisis, la fenomenología y el evolucionismo. Para Foucault, el poder parte de todos los ámbitos de la sociedad y como consecuencia propuso analizar las relaciones de poder existentes en el ámbito social atendiendo su criterio. Foucault analizó cómo se construía el sujeto psicológico a partir de 3 saberes fundamentales del hombre. En primer lugar, la psicología y la psiquiatría. En segundo término, los ejercicios de poder, tanto normalizador como institucional. Y por último, resaltó el poder de la subjetivación, integrado por el examen, la confesión y la culpabilización moral. Su pensamiento influyó enormemente en la filosofía y la psicología del siglo XX. Además, hoy en día muchas de sus obras siguen editándose y generando un gran impacto en la sociedad. Sabemos que la experiencia teórica y aplicada de los miembros de la Escuela de Frankfurt ha dado y está dando lugar a valiosos estudios sobre la sociedad contemporánea, que son de gran valor para las ciencias sociales y humanas. Ella ha contribuido con sus éxitos y fracasos a alimentar las fuertes tendencias filosóficas presentes hoy en día, el resurgimiento de los estudios sobre la ética y la conciencia social y los estudios de los filósofos autodenominados posmodernos con una fuerte corriente nihilista. Gracias por su atención.